Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 134. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre nuestras páginas 216. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. Estamos comenzando, perdón, la tercera unidad en la que vamos a nuestro eje temático, ya viene siendo el análisis de datos. Vamos a hablar de lo que viene siendo lo que es estadística y lo que es de probabilidad en esta unidad. Sí, en estadística vamos a empezar a recolectar y a registrar datos en lo que viene siendo los histogramas, que son polígonos de frecuencia y las gráficas de línea. O sea que vamos a utilizar diferentes tipos de gráficas y también vamos a usar e interpretar las medidas de tendencia central, como lo viene siendo la media, la moda y la mediana. Eh, el rango, la desviación media, que tiene que ver, vamos a ver qué es lo que es la desviación media de conjuntos de datos y decide cuál de ellos conviene más en el análisis de los datos de cuestión, ¿no? Entre ellos buscamos organizar y presentar información de los histogramas, que vamos a ver qué es un histograma, o en gráficas poligonales, ¿sí? De series de tiempo de frecuencia, porque también tiene que ser con las tablas de frecuencia, que vamos a pensar que es una tabla de frecuencia, según el caso, y analizar la información que se nos proporciona, ¿no? Vamos a hablar de datos estadísticos, recolección de datos, que puede ser más o menos, por ejemplo, cuántas personas hay en el país, cuántas personas hay en un estado, y en base a esos datos, imagina, por ejemplo, cuál es una tendencia de cuánta gente nace y cuánta gente, cómo va incrementando la población, ¿no? Y, por ejemplo, saber con esos datos cuánta población tendríamos, por ejemplo, en 20 años, no sé, en una cantidad de tiempo que también lo podemos ver, ¿no? Y se podría calcular. Pero son no solo ejemplos, ¿no? Vamos a hacer ejemplos también un poquito más sencillos para que se relajen. Es muy fácil, la verdad. Eh, Así es que no hay que preocuparnos por que se escuche que es un poco difícil, realmente no lo es. Entonces, vamos a identificar también las medidas de tendencia central, como la media, la moda y la mediana, así como el rango de desviación de la media de análisis, ¿no? Eso es para nosotros eh, poder analizar los datos que nos están presentando estadísticamente, saber cuál es la mejor representación de ellos, y por eso también vamos a ver que lo vamos a representar todo de una manera gráfica para todavía que se nos haga más entendible e interpretar la información que se nos está dando. Eh, Vamos a resolver situaciones en las que vamos a trabajar con la media ponderada, ¿sí? Que la media ponderada es una medida que me permite a mí analizar de una manera más efectiva los datos que se me están dando, ¿no? Y, y determinar si es correcto. Por ejemplo, podemos aplicarlo a la calificación de los alumnos de un aula, por ejemplo. Si tenemos alumnos que tienen muy bajo promedio, muy alto promedio, eh, cómo decidir si es un buen salón que tiene más alumnos de alto desempeño que de menor desempeño, o si es un salón donde no hay tanto desempeño, y todo dependiendo de lo que viene siendo las calificaciones que nos están dando, utilizando lo que vamos a conocer como la media ponderada, dice aquí. Entonces, bueno, eso para la parte estadística. Para la parte de probabilidad vamos a determinar la probabilidad teórica de un evento haciendo experimentos aleatorios, y un experimento aleatorio puede ser tan simplemente como lanzar una moneda o lanzar un dado, que es entre los más comunes que se utilizan estos experimentos, situaciones para lo que para analizar lo que viene siendo la probabilidad, qué probabilidad tiene de que ocurra un evento de ese experimento. Entonces, vamos a comparar dos o más eventos a partir de resultados posibles, usando una relación de que es probable que o es menos probable que, o sea, por ejemplo, realizar experimentos aleatorios y registrar resultados para un acercamiento a la probabilidad de frecuencia, porque aquí vamos a hablar de lo que viene siendo tablas de frecuencia, ¿sí? La relación que está con la probabilidad teórica, y vamos a comparar la información con gráficas,
las gráficas en distribuciones de frecuencia y teórica, ¿no? Eso se debe al hecho de que él está realizando varias veces el mismo experimento, de cómo es que se comportan y y analizar también la parte de, de que tiene mayor probabilidad, ¿no? A través de también una gráfica que nos va a indicar que es una distribución de probabilidad, y que, bueno, y vamos a nosotros a tratar de comprender esta parte para analizar, como les digo, los experimentos, que un experimento podemos decir que simplemente es como lanzar una moneda, ¿sale? Entonces, la primera parte, como saben, es estadística. Y para estadística, lo primero que vamos a empezar a hacer es cómo recolectar, registrar y leer datos en un histograma, polígono de frecuencia o gráfica de línea, ¿no? Aquí me van a estar datos. Entonces, bueno, yo ya tengo simplemente datos. ¿Cómo qué tipo de datos podría recolectar? Por ejemplo, las calificaciones de los alumnos de un salón, ¿sí? Entonces, voy a ir anotando cuántos alumnos y qué calificaciones tengo, o sea, voy a estar colocando tal vez también de los alumnos que son, la calificación de los alumnos que son mujeres, la calificación de los alumnos que son hombres, entonces los alumnos y las alumnas, qué calificación tiene, podemos comparar esa diferencia, ¿sí? Y ver ese tipo de datos, cómo los represento a través de hitogramas y polígonos, ¿no? Entonces, dice que aquí ya hemos realizado experimentos porque esto lo vimos en primero y también conoces la importancia de recolectar datos porque también lo vimos en primero, también estuvimos graficando bastante de esos en primero, sí que algunos no lo han hecho, pero esto es importante, ¿no? Leo, hasta nosotros manejamos esta parte de lo que es estadística. Y ahora dice que vamos a usar dicha información para obtener e interpretar los datos representados de diferentes maneras y pues obviamente estamos listos para comenzar, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a graficar. eh, Venga, nos dice aquí como secuencia, dice que hay que buscar y organizar, busca y organiza y presenta información en histogramas o en gráficas poligonales. Cuando hablamos poligonales puede ser una gráfica de barras, ¿sí? De series de tiempo o de frecuencia, según el caso, que también puede ser cuando hablamos de frecuencia, o hablamos de cuántas veces sucede, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, imaginemos como una votación, ¿sí? Imaginemos que vamos a votar por el presidente municipal, ¿sí? Entonces, para saber eh, con quién obtuvo mayores votos, vamos a tener que vamos a medir la frecuencia con con la que la gente votó por él. Y de esa manera tabularíamos lo que viene siendo la frecuencia, las veces que está ocurriendo que alguien realiza la misma acción. Entonces vamos a empezar a analizar y a crear tablas de frecuencia, sí, según el caso que necesite, por ejemplo, igual le podemos hacer por tipo de votaciones, ¿no? Vamos a votar por el presidente del salón, tenemos dos alumnos y etcétera, ¿no? Entonces, dice, en la vida real se presentan fenómenos y situaciones tan diversas que en ocasiones es necesario analizarlas, pero no es tan sencillo comprenderlas si no se tienen los datos en orden. ¿Por qué? Porque no sabemos, bueno, yo no sabría quién ganó si no supiera ver cómo organizo los datos o cómo veo o cómo cuento los votos, ¿no? Etcétera. Realizando el ejemplo de las votaciones. Dice, en una actividad que se realiza en el salón por clases en pareja, que obviamente lo vamos a hacer de manera individual, los alumnos tomaron 25 regletas blancas y 25 regletas rojas. Uno de ellos tomó la regleta y la colocó en una bolsa, después les pidió que sus compañeros que en 10 turnos, algo que vamos a hacer, vamos a tomar 10 regletas blancas, 10 regletas, 25, 25, y en esas dice
Después le pidió a los compañeros que en 10 turnos tomaran un puño de regletas. Cada vez, en cada turno, registraban el número de regletas de cada color que salieran y regresaban las regletas a la bolsa. Este proceso se repitió con los otros compañeros y con las regletas rojas, ¿no? Dice que, o sea, sé que es muy sencillo, ¿no? Metes la mano, hay regletas blancas, regletas rojas y vas a ir sacando. Entonces dice, a continuación representamos los datos obtenidos. ¿Sí? Aquí tenemos cuántas regletas blancas fueron las que sacamos y aquí tenemos cuántas regletas rojas por las que sacamos durante cada uno de los turnos, ¿no? El primer turno dice que sacamos 3 y 3, después dice que sacamos 5 y 3, 5 y 9, 10 y 5, 6 y 3, 9 y 3, 1 y 8, 2 y 12, 4 y 4 y 6 y 6, ¿no? Entonces, si se fijan, nosotros podemos organizar los datos que tenemos actualmente de las regletas para tratar de organizar o hacer una tabla de frecuencia, ¿no? Una tabla de frecuencia en la que nosotros pongamos el turno, bueno, las personas, porque fueron 10 alumnos, o esto lo vamos a repetir 10 veces, que es algo muy importante, luego lo podemos hacer nosotros en casa y repetir este experimento tomando las regletas y sacar 10 veces con nuestras manos 10 regletas y luego regresando las regletas para saber cuántas regletas. Entonces podríamos generar en esto una tabla de frecuencia, saber para ver en qué turno cuántas regletas saqué y de tanto de blancas como de rojas, ¿no? Y entonces, en base al resultado registrado, responde las siguientes preguntas. ¿En qué turno sacaron más regletas rojas? Sí, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, muy sencillo, ¿no? Vamos poniéndolo aquí, esta parte, ¿verdad? Para poderlo comprender un poquito más. ¿Sale? Imaginemos que, déjenme ver si es este. Pues sí, pero no. Imaginemos que tenemos esto, ¿no? Y vamos a trazar de un lado vamos a poner una línea para los turnos, ¿sí? Y en otra línea vamos a poner uno para las regletas rojas y uno para las regletas blancas, ¿sí? Entonces lo que yo les aconsejo también para que sea muy fácil, así se hace lo que viene siendo las tablas de frecuencia, ¿no? Aquí le voy a poner turno con una letra T, regletas blancas y regletas rojas, ¿no? Y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el final, ¿no? Y a cada turno puedo estar checando cuántas regletas saqué de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, en el primero saqué 3 y 3, ¿sí? Y etcétera. Y una vez que tengamos los datos organizados de una manera, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la posición 8, sacamos mayor cantidad de regletas rojas. Sí, o sea que ¿en qué turno sacaron más regletas rojas? En el 8. ¿Sí? ¿En qué turno sacaron más regletas blancas? Lo que tengo que es buscar el número más alto de regletas y me voy a encontrar que está aquí, que es el 10. Y ese fue en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto turno. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué cantidad de regletas fue la más baja? Fue la más baja en cada color. ¿Sí? Entonces, en las regletas blancas, ¿cuál es el número más pequeño que saqué de regletas blancas? Pues puedo ver que encontramos que el 1 es el más pequeño, mientras que aquí vimos que había varios 13 y decimos que el 3 de las rojas fue el más pequeño. Entonces, de regletas blancas sacamos 1, mientras que de las regletas rojas sacamos 3. Ese fue el menor de mis números. Ahora, ¿qué cantidad de regletas fue la más alta en cada color? ¿Sí? Ya sacamos las cantidades más altas, los lugares en qué turnos sacamos, porque una cosa son los turnos, pero ¿cuál fue la cantidad? Pues ahora sabemos que la cantidad, pues fue en este turno y en este turno sacamos las mayores cantidades, por lo tanto, de regletas blancas
sacamos 10, ¿sí? Mientras que de letras rojas sacamos 12. Y si se fijan, estamos empezando a analizar esta información de una manera muy sencilla, de tal manera que nosotros podamos responder varias preguntas que se nos hacen, ¿no? Es fácil analizar la información como la presentamos los alumnos, ¿sí? Organizada, también la podemos tabular, ¿sí? Es verdad, como les decía, a veces yo les recomiendo que de todos modos, aún así, hagan una pequeña tabla, ¿sí? Para nosotros estar verificando los resultados, si han sido fáciles y si ha sido difícil, ¿sí? Entonces, si se fijan, de momento estamos recolectando información, cualquier tipo de información nos puede servir, ¿no? Y una vez que tengamos esta información, pues la vamos a tratar de representar de una manera gráfica, pero eso lo veríamos en la próxima clase, ¿no? Sí, ya que la próxima clase vamos a empezar, por ejemplo, a crear nuestras tablas, unas tablas de frecuencia, y vamos a estar trabajando ya sobre la interpretación de esas tablas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer unas gráficas de lineales, ¿no? Para el día de hoy, la próxima clase. Entonces, el día de hoy siempre vamos a llegar hasta la 218. Nosotros ya estamos analizando información, ¿no? Que es importante como es de cualquier evento que puede suceder, cualquier cosa, ¿no? Podemos obtener información. Entonces, dejaríamos esto aquí el día de hoy. Estamos empezando, como les digo, una vez más el tema. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber por plataforma. No he recibido últimamente muchos mensajes por plataforma. Está muy tranquilo. Me pone a pensar de que tal vez no han estado trabajando porque no han tenido ninguna duda. Entonces, es importante que si tienen alguna duda, recuerden que estoy para apoyarlos, ¿no? Cualquier cosa que ustedes necesiten. Y también recordarles que la entrega de evidencias es importante. No sigo sin recibir evidencias. He recibido muy pocas evidencias de ustedes. Se supone que han mandado un checklist, se están empezando a mandar un checklist cada semana para que ustedes sepan qué actividades van a realizar esta semana, y también se está mandando el link de video para aclarar dudas, y también está la plataforma para que cualquier situación que se escape de sus manos o que usted quiera comprender mejor, pues se le puede apoyar. Pero es obvio que si usted requiere el apoyo, pues lo tiene que solicitar, porque en caso contrario no tendría yo manera de saber que lo requiere o no, o que sí está entendiendo o que no está entendiendo. Entonces es muy importante que estemos trabajando, ¿no? Y que estemos aclarando. Que no dejemos que se nos junte demasiado trabajo, porque después va a ser muy difícil ponernos al corriente, sobre los temas que estamos viendo, ¿no? Y y después va a ser muy, muy difícil, ¿no? Ya definitivamente no vamos a tener tiempo. Así es que, por favor, tomamos conciencia de esto y tratemos de trabajar de una manera que no nos atrasemos tanto para después no estar saturados de trabajo. ¿Sale? Entonces me despido. Les deseo que tengan un bonito día y nos vemos en una próxima. Hasta